Hoy voy a compartir, o quiero compartir algo que hace unas semanas, unos días, teníamos en nuestro corazón, mi esposa y yo compartimos luego muchas cosas entre ella y yo, y veíamos la necesidad de compartir sobre esto. En Cristo terminó con 7 enseñanzas, vamos a ver algunas otras cosas. Antes que nada quiero decirles que todos nosotros como creyentes en el Señor debemos madurar en nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar no puede ser infantil, sino nuestra manera de pensar tiene que ser una manera de pensar maduro, espiritual, lo humano también, pero tener una mente madura. Y una característica de una mente madura, hermano, es que es una mente equilibrada. En la Escritura, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solamente una verdad, es una verdad absoluta, sino que esa verdad absoluta que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene muchas verdades que juntas forman la verdad del Evangelio. Una mente equilibrada, hermanos, es una mente que sabe darle equilibrio a todas esas verdades. Todas esas verdades de la Escritura, ¿sí? Hay que darle un equilibrio. ¿Quién le da ese equilibrio? ¿Qué dice? ¿Qué cosa es más importante o menos importante? Mire, un ejemplo. Ya lo he comentado aquí, pero vuelvo a poner ese ejemplo. O no sé si fue aquí, pero fue en algún lugar. El ministerio pastoral. La Biblia habla de que hay 5 ministerios y uno de ellos es el ministerio pastoral, que Dios llama gente para que ejerza un ministerio de pastores. Es bíblico, es una verdad bíblica que existan pastores. Sí, es una verdad bíblica, punto. Pero que los pastores sean una figura súper archi recontra importante en una congregación que determina la vida espiritual de los creyentes, que tiene que ver con el estado de ánimo de las familias y la salud espiritual de las familias, eso no es bíblico. Es decir, que el pastor juegue un rol, el ministerio pastoral juegue un rol tremendo que determina la vida espiritual de los creyentes, es llevar una verdad en una dimensión fuera de toda proporción. ¿Por qué, hermanos? Porque el ministerio pastoral tiene su manera, su forma, su trabajo, pero la relación con el Señor es una relación personal. Amén. Donde cada uno se relaciona con Dios. Entonces, le estoy dando un ejemplo de cómo ciertas verdades se exageran, se enfatizan demasiado, y son verdades, está en la palabra, pero tenemos que darle su justa ¿qué? Dimensión a todas las verdades. Otro ejemplo que ponía yo es la alabanza. La Biblia habla de que tenemos que alabar a Dios. Sí, la Biblia habla que tenemos que alabar a Dios y podemos alabar a Dios con guitarras, con tambores, con nuestras bocas, con nuestras manos. Sí, pero pensar que no puede existir una iglesia sin un grupo de alabanza, ¿ya me entendió? Es llevar una verdad a una ¿qué? Exageración. De tal manera que el ministerio más solicitado, más anhelado por todos, no por la mayoría de los congregantes en las iglesias, es estar en el grupo de alabanza. Cuando tú te vas a la Escritura, hermano, te das cuenta que los salmos hablan de la alabanza, que el Nuevo Testamento habla de la alabanza, pero jamás habla de los grupos de alabanza. Entonces, es llevar verdades, y eso no estoy diciendo que no haya unos hermanos que pasen, preparen cantos para que juntos entonemos, no estoy diciendo que eso, pero llevar eso a una exageración es llevar una verdad a una proporción que no está en la Escritura. Entonces, ¿cómo poder nosotros tener una mente equilibrada? La mente equilibrada, hermano, solamente te la puede dar el Espíritu de Dios y la palabra. El conocimiento de la palabra a través del poder y de la ayuda y de la asistencia del Espíritu Santo te hará que le des a todas las verdades del Evangelio sus dimensiones correctas. ¿Para qué? Para que entonces nuestra fe esté basada en una práctica
del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento, donde ellos le dieron, por el Espíritu, ellos le dieron dimensión a todas las verdades. Cuando escuchamos una verdad, sí, está bien, debe moldear nuestro estándares de verdades e irlas equilibrando, porque tal vez le estamos dando mucho énfasis a una verdad y otra verdad le estamos minimizando. Entonces, nuestra madurez, hermano, no, escúcheme, no significa solamente conocer las verdades. Tenemos que avanzar a darle a todas las verdades del Evangelio su justa dimensión. Amén. Entonces, con esta breve introducción, quiero adentrarme en algo, hermano, que tiene que ver con esto. Sabemos todos nosotros que para apropiarnos de la salvación, que era para entrar al reino de Dios, para tener una relación por medio de la sangre de Jesucristo con Dios, por medio de Cristo Jesús, se necesitan dos cosas de inicio: fe y arrepentimiento. ¿Sí? ¿Sí lo sabemos? ¿Sí? Fe y arrepentimiento. Pero hermanos, en esto que estábamos meditando, quiero enlazar con lo que vengo diciendo. ¿Qué ha pasado con esta verdad de la fe y el arrepentimiento? Ha pasado algo muy interesante, pero también algo muy triste. ¿Qué? Se ha enfatizado más una cosa que la otra. ¿Cuál se ha enfatizado más? La fe. La fe. La fe. Y el arrepentimiento lo hemos tenido ahí como, sí, bueno, eso sí quieres, ¿no? Sería el arrepentimiento. Pero la fe, o sea, tienes que creer. El arrepentimiento, bueno, sí, como un trámite, ¿no? O sea, como que, sí, y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento, hermano, son verdades de la palabra que nosotros los creyentes de este tiempo hemos desequilibrado, ¿sí? Dándole más y mayor énfasis a la fe, que lo tiene obviamente, y dándole un grado mínimo, hasta cierto punto, hermano, muchos podríamos definir la fe, podríamos dar pasajes acerca de la fe, podríamos dar un discurso de la fe, pero muy pocos de nosotros podríamos dar un discurso del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se ha enfatizado demasiada la fe y muy poco el arrepentimiento. Entonces, en esta mañana la idea, hermano, es que a través de los pasajes bíblicos nosotros rescatemos, veamos y levantemos en nuestro entendimiento, ¿sí?, el arrepentimiento. El arrepentimiento que va junto con la fe. Porque si nosotros seguimos enfatizando demasiada la fe y muy poco el arrepentimiento, no vamos a tener los mismos resultados que tuvieron los primeros creyentes, porque ellos entendieron la fe y el arrepentimiento juntos. Nosotros, los cristianos de hoy en día, enfatizamos la fe, entendemos la fe, creemos muchas cosas que dice la palabra, pero en nuestros inicios, a muy pocos de nosotros se nos explicó o se nos indicó, se nos ministró acerca del arrepentimiento. Es más, cuando nosotros evangelizamos a una persona y le compartimos de Cristo, nosotros enfatizamos la fe. Y cuando la gente dice, yo sí creo, nos alegramos mucho, nos gozamos y decimos, ha creído en el Señor. Pero nos vamos a dar cuenta que el arrepentimiento lo tenemos en muy poco. Y luego en nuestra vida de creyentes, ¿sí?, cuando algunas cosas estamos haciendo y Dios nos revela que estamos equivocados en lo que estamos haciendo, en las actitudes que estamos tomando, en las formas que estamos haciendo cosas, y sentimos que necesitamos arrepentirnos, en realidad no sabemos cómo hacerlo. Y lo confundimos con un sentimiento, con un sentirme triste, con un sentirme incómodo por un momento, bajar la mirada y decir perdón. Y entonces sentimos que ya nos arrepentimos. Entonces, como no nos enseñaron desde un principio lo que es el arrepentimiento, luego batallamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque según nos arrepentimos constantemente de las mismas cosas y no vemos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas.
De ahí la importancia, hermano, que tenemos o que se tiene de poder entender también esta verdad, hermano, y le puse por título el arrepentimiento, una verdad ignorada. Porque pensamos nosotros que como nosotros ya estamos en Cristo, y si lo estamos, el arrepentimiento ya es un asunto que no necesitamos conocer. Sí necesitamos conocer para que cuando hablemos a la gente del evangelio les hablemos del arrepentimiento. Pero también sirve para que en nuestra vida, y no estoy hablando de que andemos de pecadores, ¿verdad? Y si lo andamos hay que arrepentirse, ¿verdad? Pero no es el tema, el cristiano no vive de esa manera, pero sí vive en una constante corrección de parte de Dios. Entonces cuando el Señor me corrige sobre algo, yo tengo que arrepentirme, pero no lo sé hacer. No sé cómo se hace. Lo confundo con un sentimiento, con un perdón, con un sentirme mientras Dios me está hablando, estoy leyendo la palabra o la prédica o alguien me está exhortando, bajo la mirada y digo, pues sí, la regué, perdón, gracias por decírmelo, y todos nos vamos porque sentimos que ya hubo un arrepentimiento. Porque ignoramos esa verdad, por eso se llama el arrepentimiento una verdad ignorada. Amén. Entonces lo primero que quiero ver con ustedes es la importancia del arrepentimiento en Cristo, en Jesús y en los profetas y en los apóstoles. Entonces, la importancia del arrepentimiento. Entonces, quiero empezar hablando, hermano, del más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. Este título no se lo dio los historiadores bíblicos. Este título no se lo dio un libro de personajes bíblicos. Este título del más grande de todos los profetas se lo dio Jesucristo. Entonces, si Jesucristo dijo que ese era el más grande de todos los profetas, es que era el más grande de todos los profetas. Y estoy hablando de Juan el Bautista. Jesucristo dio a uno nacido de mujer más grande que Juan. Juan el Bautista, hermano, fue el profeta del Antiguo Testamento, aunque aparezca en las páginas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista es profeta del Antiguo Testamento. ¿Sale? Y Juan el Bautista, hermano, tuvo un ministerio poderoso, tremendo, hermano, que sacudió toda la nación de Israel. Pero yo quiero preguntarle, porque yo sé que aquí hay gente que lee la Biblia, leemos la Biblia y la vamos a leer en un año, la próxima empezando en enero, otra vez, hermano, qué palabra puede sintetizar el poderoso ministerio de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Entonces, si el más grande de todos los profetas, por ahí quiero comenzar, si el más grande de todos los profetas tuvo como parte central, hermano, la unción de Dios. Es más, Jesús dijo, él es el Elías que tenía que venir. O sea, Elías, que con el espíritu de Elías, hermano, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, fue un hombre cuyo ministerio, cuya unción de Dios, ¿sí?, tuvo como característica el arrepentimiento. Entonces hago una deducción y creo que es válida la deducción que estoy haciendo. Es decir, entonces el arrepentimiento no es una cuestión que menor. Sí, el arrepentimiento, sí, bueno, explíquenme todo el arrepentimiento si yo lo conozco. ¿Por qué? Todo el tiempo que Juan ministró, hermano, ministró arrepentimiento. Es más, él bautizaba a la gente. Y ya Pablo, allá en Hechos capítulo 19, cuando se encontró a unos discípulos, les preguntó si ya habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo les pregunta, ¿en qué bautismo entonces bautizaron? En el de Juan. Y entonces Pablo dice, no, ya hay un bautismo que es en el nombre de Cristo, en el cual deben bautizarse. Pero ojo, él dijo, porque el bautismo de Juan era un bautismo ¿para qué? Para arrepentimiento. Y con esto, hermano, a veces hemos pensado que el bautismo de Juan era chafa,
que el bautismo de Juan no servía para nada, que el bautismo de Juan no tuvo sentido. Y entonces tenemos que recapacitar, hermano, si el bautismo de Juan fue chafa, si el bautismo de Juan no tuvo sentido, si el bautismo de Juan era algo que no tenía razón de ser, mi pregunta es, ¿por qué fue el más grande de todos los profetas? Hermano, como todas las cosas del Antiguo Testamento, ¿sí?, eran sombra de lo que vendría, pero la realidad está en Cristo. Pero esto no quiere decir, hermano, que el ministerio de Juan no hubiera tenido sentido. Es más, hermano, quiero decirle que cuando Jesús se levantó por primera vez a predicar, después de ser lleno del Espíritu Santo, dijo las mismitas palabras que Juan proclamaba. ¿Sale? Quiero que vayamos, hermano, a la escritura. Vaya, por favor, a Mateo capítulo número 3. Entonces, vamos a ir un poco al más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. No porque yo haya puesto ese título. Jesucristo mismo dijo: en aquellos días, dice versículo 1 de Mateo 3, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, hagan sendas derechas. Entonces, hermano, aquí vemos a Juan el Bautista proclamando, hablando, hermano, del arrepentimiento. Pero vea la frase que dice: arrepiéntanse, versículo 2, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora vaya a Mateo 4, ahí mismo, nada más tiene que avanzar al siguiente capítulo. Y en el versículo 17, cuando Jesús va a comenzar su prédica, su proclamación, dice el versículo 17, léalo conmigo, Nueva Versión Internacional: desde entonces comenzó Jesús a predicar, porque el reino de los cielos está. Las mismas palabras, es decir, la estafeta que deja Juan es tomada por Jesucristo para continuar con el plan de Dios, porque todo es un plan divino, todo. Entonces nosotros no podemos menospreciar, no podemos quitar de la mirada que el ministerio de Juan el Bautista tenía que ver con algo básico para el evangelio. Amén. Básico para el evangelio. Jesús necesitaba, hermano, aquí por favor que el Espíritu Santo nos ayude. Jesús necesitaba lo que Juan el Bautista ministraría a la gente para que Jesucristo pudiera incorporar el evangelio a la gente. Chéquelo, por favor. Vuelvo. Juan el Bautista preparó el camino, preparó las condiciones para que se proclamara el evangelio. Cuando Jesús, escúcheme, cuando Jesús comienza a predicar, vuelve a decir arrepiéntanse, pero más adelante empieza a decir lo que ahora continúa: y crean al evangelio. Pero es importante que usted en su mente, en su corazón, entienda que el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio que preparó, que acondicionó el espíritu de la gente para recibir. Creo que estamos fallando en eso. Creo que estamos predicándole a la gente sin que se prepare el corazón, que lo va a preparar el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos como instrumentos de Dios que tener claro que tenemos que enfatizarle a la gente, hermano, arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la base, es el piso en donde se apoya, hermano, todo lo que viene después del entendimiento del evangelio. Encuentro que esta es la razón por la que muchos creyentes se pasan mucho tiempo en las iglesias tratando de madurar, tratando de crecer. Parece que quieren, parece que ya, y van para abajo otra vez. Y ahora sí, ya, y otra vez para abajo. Y no, que ahora sí vamos allá y paz.
Y se la pasan años y años y no hay ese poder del Espíritu Santo en sus vidas. Si a usted le está pasando esto, preste atención. Puede ser, hermano, que esta sea la clave que abra la puerta para una vida poderosa en el Espíritu. Amén. Y si usted, hermano, sabe esto y lo puede confirmar en su vida, amén. Pero prediquemos al Señor, y esto también se tiene que predicar porque es parte del Evangelio. Alabamos el nombre del Señor. Entonces, el más grande profeta del Antiguo Testamento, Jesucristo mismo, hermano, enfatizó el arrepentimiento. Notemos que Jesús tomó esta exhortación, esta exclamación de Juan, para también hacer saber a la gente del ministerio del Evangelio basado en el arrepentimiento y en lo que Jesús incorporaría, que tiene que ver con la fe. ¿Listo? Segunda cosa en esto de qué importancia tenía el arrepentimiento en los tiempos bíblicos. ¿Qué importancia tenía el Evangelio en el primer siglo? Y cómo le hemos restado mucha importancia al arrepentimiento. Y lo hemos confundido con remordimiento, y lo hemos confundido con simplemente un sentimiento de pesar por algo que, como dicen los chavos, la regué. Pero de la regué a arrepentirme hay mucha diferencia. Entonces tenemos que avanzar en esto. Miren, otro punto importante. Vamos a notar, ojo, que era tanta la importancia del arrepentimiento que hay pasajes bíblicos que ligan el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vaya por favor a Lucas capítulo 24. Amén. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y en los versículos de la parte final, que es cuando Jesús ya se está despidiendo de sus discípulos porque Él va a ascender al cielo, ¿sí? Dice en los versículos 36 en adelante, todavía estaban ellos hablándose cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos. Sigo avanzando hasta el 47. Dice, y en lo que Jesús les está diciendo, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. Ojo, y en su nombre se predicaran ¿cómo? Que se predicara el arrepentimiento. Y ve cómo nosotros, la iglesia de hoy en día, no estamos predicando el arrepentimiento. Le estamos diciendo a la gente que se arrepienta como la gente cree que es el arrepentimiento. Dice, y en su nombre se prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Tal es la importancia del arrepentimiento, hermano. Por eso el inicio de la enseñanza era que le demos la dimensión a las verdades. La Biblia habla de que la salvación es por fe. Sí, esa es una verdad. Amén. Pero la Biblia habla del arrepentimiento como una condición también, hermano, para entablar esa relación de fe y de amor con el Señor. Sí, pero esa la hemos dejado aquí. ¿Hasta dónde hay que levantar el arrepentimiento, hermano? ¿Hasta dónde hay que equipararlo a la fe? ¿A dónde? En la dimensión que el Espíritu y la palabra se lo dan. No está esperando que yo le diga, que el Espíritu se lo muestre y usted en la palabra y véalo y diga, sí tiene importancia. Lo único que le quiero decir, hermano, que tiene más importancia de la que le hemos dado. Aleluya. Tanto que lo pone a la misma altura que se predique el arrepentimiento y que se predique el perdón de pecados. Luego, si vamos a Hechos de los Apóstoles, que es la práctica, esto es lo que Jesús dijo, pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, son 3 pasajes que voy a leer ahí, en el 5, en el 11 y en el 17, pero en el 5, ¿sí? Aleluya. Hechos 5, versículo 31, dice de la siguiente manera: los apóstoles son requeridos por los dirigentes religiosos de aquel tiempo
y les prohíben que prediquen a Jesucristo. Pero el 29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgando en un madero. Por su poder, dice el 31, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez, perdón de pecados y arrepentimiento están juntos. Los apóstoles predicaban el arrepentimiento y el perdón de pecados juntos. Amén. A ver, cuando no tenemos una mente espiritual madura, nos vamos entonces después de esta prédica pensando que con que la gente se arrepiente es salva. No, necesita arrepentirse, necesita creer. La mente, cuando no es madura, cuando es infantil, hermano, se queda con una cosa que escuchó en un momento y desecha todo lo demás. Y luego escucha otra cosa y desecha eso y entonces queda con eso. Es una mente infantil. La mente madura dice: ok, la fe, yo sé que la fe, la salvación es por fe, y es por fe, es una verdad bíblica. Lo que estamos diciendo en esta hora, hermano, es que necesitamos poner el arrepentimiento en una dimensión como está en la Escritura. 11:18, capítulo 11, versículo 18. Y esto es en todo, hermano, esto del equilibrio en la mente es en todo. Las verdades de Dios tienen que ser entendidas en su justo equilibrio que la palabra dice. En otro pasaje, ¿sí? También ya de Pablo, dice: al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo. Así que también, es cuando Pedro da el reporte de lo que pasó en casa de Cornelio. Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Hemos dicho, y es verdad, otra vez quiero enfatizarlo, que Dios nos salvó por medio de la fe. Sí, eso es cierto. Es una verdad. La salvación no es por obras. La salvación no es porque yo soy bueno. La salvación no es porque yo me merezco algo. La salvación es gracia e infinita gracia de Dios. Y es por la fe que yo me apropio de la salvación. Pero la Biblia, la Escritura, habla también de otra verdad, la verdad ignorada hoy en día, que es el arrepentimiento. Y como ustedes pueden ver, los apóstoles del primer siglo sí hablaban del perdón de pecados y del arrepentimiento. Y el 17:30, para concluir, es poderoso, Un discurso del apóstol Pablo, ¿sí? En Atenas, Grecia. Comienza a hablarles del evangelio usando sus propios dioses. Pero en una parte, ya cuando les habla directamente, mire lo que dice. Es un discurso del apóstol Pablo del primer siglo, hablándole a gente inconversa, hablándole a la gente pagana, gentil, griega, reunido en el Areópago, donde él dio un discurso. Dice el 28, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la dignidad sea como de oro, plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, dice, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos y en todas partes que crean en Jesucristo como el único Salvador. ¿Ya me entendió? Pero eso que acaba de usted es bíblico. Sí, estoy diciendo, la Biblia enseña que hay que creer en Jesús para salvación. Pero hemos ignorado que también, de estas dos cosas, que es fe y arrepentimiento, hemos dejado a un lado el arrepentimiento. Es más, a la gente nos urge que la gente acepte a Jesucristo y que haga una oración diciendo: creo en Jesucristo como mi Salvador personal. Nos urge mucho eso. Y a veces pensamos que eso, y no quiero meter en conflicto a nadie, simplemente hago ese énfasis para la enseñanza. Pensamos que eso es todo y con eso es suficiente. Pero los
los escritos del primer siglo me dicen otra cosa. Pablo, hablándole a la gente, le dice: y el Señor les manda que se arrepientan. Amén. Dice: pero ahora manda a todos y en todas partes que se arrepienta. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, y empieza a hablar de Jesucristo, pero habló del arrepentimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, hermano, el arrepentimiento no es un asunto menor en la Escritura. El arrepentimiento no es una cosa que nos la debemos pasar por alto muy fácilmente. El arrepentimiento tiene un ministerio tremendo, que fue el de Juan el Bautista, ministerio reconocido por Jesús como el más grande de todos los profetas. Tenemos a Jesucristo mismo hablando del arrepentimiento, dándoles instrucciones a sus discípulos: vayan y hablen del arrepentimiento y el perdón de pecados a las naciones. Y vemos a los apóstoles hablando de arrepentimiento y perdón de pecados, y hablamos y vemos a Pablo aún diciéndole a la gente: Dios les manda que se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento no es un asunto menor, sino muy importante. Segunda cosa que quiero compartir en esta mañana: ¿cómo era o cómo enseñaban ellos el arrepentimiento? ¿Cómo era el arrepentimiento para ellos? ¿Cuál era el concepto de arrepentimiento para ellos? Y esa es la parte importante, hermano, para todos nosotros. Juan, obviamente yo me tengo que remitir a Juan. Sí, me tengo que remitir a Juan porque él habló de arrepentimiento. Así como nos remitimos a Malaquías cuando queremos hablar de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Y así cuando nos remitimos a los salmos cuando queremos ver de la alabanza. Entonces, ¿a quién nos tenemos que remitir para ver arrepentimiento, hermano? Pues al hombre que tuvo el ministerio del arrepentimiento. ¿Sale? ¿Y quién fue? Juan el Bautista. Regresemos entonces a Juan para que tratemos por medio del Espíritu, esto está en Mateo capítulo 3 otra vez, poder discernir, poder escudriñar, y que el Espíritu de Dios nos ayude a encontrar, hermanos, qué era para Juan el arrepentimiento. ¿Qué era para Juan el arrepentimiento? ¿Sale? ¿Cómo lo enseñaba él? ¿Cómo lo explicaba? Dice Mateo 3:5. Ya leímos el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Ya lo tiene? ¿No voy muy acelerado, hermano? ¿No? Ok. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán. Primer cosa que encuentro, no sé si usted la esté viendo. El arrepentimiento tiene que ver con algo que no nos gusta hacer, que nos crea un conflicto, y es que hablar de nuestros pecados, hablar de nuestros errores. Nos gusta hablar de nuestras virtudes y nos gusta hablar de lo bien que hacemos todo, cómo somos excelentes en todo, pero de nuestros errores nos choca hablar. Y no se le ocurra a alguien venir a decirnos alguna exhortación, porque sí, está bien, ¿es todo? Ok. Porque no somos para decir: sí, hermano, mira, es más, aprovecho que me vienes a exhortar para confesar. Arrepentimiento tiene una parte muy importante, que es el confesar, que es el hablarlo. Ya en la práctica del cristianismo, Santiago dijo: confesaos vuestras faltas unos a otros y seréis sanos. Y bueno, esto es otro tema que veremos en su momento, si eso tiene que ver aún con la sanidad física, y sí tiene que ver. Muchos están enfermos físicamente, hermano, porque no han confesado, no se han arrepentido. No, yo ya le pedí perdón a Dios. Imagínese, hermano, que llegaba uno a bautizarse con Juan el Bautista, y Juan el Bautista le decía: ¿te arrepientes? Sí. Confiesa tus pecados. Ya se los confesé a Dios, Juan. Tú nomás échale. O sea, que Juan lo iba a bautizar.
Nada más tenía una unción ese hombre, hermano, que yo creo que todos llegaban temblando. Confiesa tus pecados. Y le decía al oído Juan: adulteré y me robé unas cosas. ¿Cree que era así? Yo creo que lo gritaban, hermano. Digo, ahí sí es era público, lo que sí era público, porque Juan era un ministerio público. No había hecho su casita para que se sentara, ni una red para escucharlo. ¿Sí me entiende, no? O sea, no existía nada de eso, ¿no? Todas cosas que se inventaron después. Confiesa tus pecados. Y no faltaban, yo creo que lo estaban ahí pues parando la oreja, ¿no? Confesión de pecados. Ahora, vaya a Lucas, que es un pasaje que habla también de Juan el Bautista. Es el mismo, pero da más detalles. Y quiero leer la otra parte en Lucas. Estamos viendo qué era el arrepentimiento, de qué se trataba, cómo lo enseñaban ellos. Lucas 3 también. No es Mateo, ahora es Lucas 3. Versículo 7 en adelante. Mire, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Y aquí empezamos, hermano, con algo que Dios nos lo revele en esta mañana. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Léanlo conmigo. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. Recuerde, el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de arrepentimiento. Y les habla de arrepentimiento. Juan no habló de otra cosa que no fuera arrepentimiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Arrepiéntanse. ¿Qué debemos hacer? El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. ¿Cuándo relacionamos arrepentimiento con eso? Le contestó Juan: y el que tiene comida debe hacer lo mismo, darle al que no tiene. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, preguntaron los soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Hermano, hay una parte ignorada del arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ver con acciones. El arrepentimiento tiene que ver con acciones. Juan, ¿qué hacemos? Queremos arrepentirnos. Confiesen sus pecados, pero no solamente es confesar sus pecados. Ahora, si tienes 2 camisas y tú te das cuenta que eres un egoísta, que eres una persona que solamente piensas en ti, que eres una persona que has acumulado para ti y no te importan los demás, y ya te sientes incómodo por el Espíritu, porque el Señor te marca que eres un egoísta, tienes que arrepentirte. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que decirle a alguien, no a Juan el Bautista ni al pastor, al que sea. Tienes que decirle: mira, hermano, te quiero decir una cosa, yo me quiero arrepentir de una actitud que he tenido. He sido un egoísta de marca. Solamente pienso en mí, solamente acumulo para mí, solamente me interesa mi bienestar personal. Y eso me ha llevado a explotar a mis empleados, a lo que sea. ¿Listo? Y tú, sí, esa es parte del arrepentimiento. ¿Cuál es la otra parte del arrepentimiento, hermano? Veías lo que no habías hecho. Amén. A ver. Es como en la comida, hermano. No. Ya he cenado esta semana. Qué bárbaro, he cenado. Y galletas y chocolate
chocolates y leches y malteadas y tanta cosa que hemos cenado pero ya, Señor, me siento mal, es tu templo, es tu cuerpo, lo tengo que cuidar, yo me arrepiento. ¿Qué tienes que hacer? Dos cosas. Uno, irle a decir a alguien con toda la vergüenza: hermano, ¿me tienes tiempo? Si yo quiero conversarte algo, hermano. ¿Qué? He sido un irresponsable con mi cuerpo. Porque ahí te va, el lunes cené esto, el martes esto, el miércoles esto, el jueves y el viernes, y todavía ayer 3 pizzas para acabar. Ese es parte del arrepentimiento. ¿Y lo otro? Y tirar todo lo que te hace daño. Por poner un ejemplo. Es que esa coca, no, es que es viciosa esa Coca-Cola. Ya no tomen coca, niños, pero está en el refri. O sea, se lo pongo chusco para que se ría, para no hablar de otras cosas más horribles. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Ir y tirar al caño todas esas cosas. Eso es arrepentimiento. Ir y tirar todas las galletas y todas las cosas que hacen daño a mis hijos, todas esas cosas dulces que nos están matando, y traer cosas que nutran. Es que a mi niño no le gustan las verduras. Mire, le voy a decir una cosa: póngale puras verduras cerca, y cuando tenga hambre, que si no se las come. Pero si le pones una verdura y le pones un pastelito marinela, pues hermano, hasta yo me voy doblando. Está más rico. Pero si le pones las cosas. Pero el arrepentimiento, para no salirme del tema, el arrepentimiento es que yo tengo que hacer una acción. Y claramente Juan lo enseñó. Amén. El que haga esto, haga lo otro. El que hace esto, haz todo lo contrario. Toma acciones que tengan que ver con una demostración de tu arrepentimiento. Le contesté a mi mamá, que me puso a arreglar mi cuarto, a lavar los trastes. Le contesté feo, mi mamá me regañó, yo me siento mal, porque sí, ya el Señor me redargulló, que no quiero ayudar en la casa, que no coopero como todos los demás. Señor, yo te pido perdón, me arrepiento de mi actitud, no glorifica mi actitud, Señor, a ti. Vas bien, vamos, esa es la primera parte. Señor, me doy cuenta que soy un aprovechón y quiero que los demás trabajen menos yo y todo eso. Vas bien, pero falta, ¿qué falta? Ya le pedí perdón, no, tienes que confesárselo a alguien. Y luego, ir con tu mamá y decirle: mamá, esta semana yo lavo todos los días los trastes. ¿No cree que sea ese arrepentimiento? Pero no hacemos eso. No hacemos eso. O sea, no hacemos nada, solamente es un disculpe. Y eso no es el arrepentimiento. Eso no es el arrepentimiento. Mire, Hechos 26:20 fue el versículo que desató, hermano, este tema en realidad. Hechos 26:20 fue el versículo que me recordó que teníamos que hablar de esto. Yo estaba metido en otras cosas, la verdad, que después se las voy a compartir también, pero esto me desató y me recordó el Señor que había que hablar de esto. Hechos 26. Pablo, ante un jerarca de aquel tiempo, el rey Agripa, ¿sí? Versículo 26:20. Hablándoles de Jesucristo, porque les hablaba de Cristo a los reyes. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial. Ojo, al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, él está hablando de su testimonio cuando comenzó a predicar a Cristo, Pablo, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles,
a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios. Escuche lo siguiente. Y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Yo les enseñé, dice Pablo, que se arrepientan y se conviertan a Dios, pero que demuestren su arrepentimiento ¿con qué? Con buenas obras. Hay un pasaje de la Escritura que dice, hermano, que en cierto lugar muchos hechiceros y muchos brujos se convirtieron a Cristo y se arrepintieron. ¿Y saben qué hicieron? Quemaron todos sus libros de hechicería y brujería, y ahí dice, hermano, que era una gran cantidad de dinero lo que ahí se desperdició o se quemó. Pero vea, hermano, que hay una práctica en el Nuevo Testamento de que cuando hay un arrepentimiento hay una acción, hay algo que tengo que hacer. No, paso demasiado tiempo viendo la televisión, paso demasiado tiempo pasando. Se han pasado muchas cosas, mis hijos se descuidaron, las cosas de Dios las dejé por otro lado. Estoy enviciado con la televisión, no tengo el dedo ya así del control marcado, ya tengo aquí marcadas. Mi realidad es que mi Dios, donde me siento pleno, no es en el culto, menos en la predicación, es cuando estoy viendo la tele, es cuando yo siento que soy feliz. Si en algún momento de tu vida, estoy poniendo ejemplos, no estoy dando que hagan eso, en un momento de tu vida, el Espíritu Santo y tú llegas a una conclusión de que has sido negligente, que te has enviciado y que necesitas ¿qué? Hermano, la única manera de zafarnos de cosas que no le agradan a Dios se llama arrepentimiento. Y cuando yo digo que me tengo que arrepentir de algo, en un ejemplo estoy poniendo, entonces yo tengo que confesárselo a alguien, decir, hermano, hermana, esposa o esposo o pastor o quien quiera, quiero platicar con usted y yo le tengo que confesar algo. He vivido esclavizado a la televisión, he sido esclavizado a ciertas cosas y hay consecuencias. No tuve tiempo para estar con mis hijos, no tuve tiempo para platicar con ellos, no tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para nada porque me envicié en la televisión. Y no estoy diciendo, hermano, que sea malo ver televisión, ¿sale? Me envicié, es el caso del hermano X que estamos hablando ahorita. Entonces me envicié y lo tiene que confesar. Y luego denle ideas al hermano X. Pues entonces voy, desconecto y cancelo. Eso es arrepentimiento, hermano. Por eso no, o sea, yo le pido perdón a Dios y vuelvo a caer en lo mismo. Pido perdón a Dios porque no hay un arrepentimiento. Entonces, a ver, si esto que me estaba atando, pues se acabó. Desconecto todo, cancelo y hasta una lana me ahorro. Ay, no, pero no verlo, pues entonces no hay arrepentimiento. ¿Sí me entienden? O sea, no hay arrepentimiento. Es decir, yo no me estoy arrepintiendo. Si no hago algo, no hay arrepentimiento. Pero hermano, pero eso es fanatismo. No, permítame. Yo no estoy. ¿Sabe qué es fanatismo? Esto. Ninguno tenga tele en su casa. Eso es fanatismo. Estamos hablando del hermano X que tiene problemas con eso. Usted no lo tiene, sea feliz. Fanatismo es nadie vea la tele, nadie tenga un celular. Eso es fanatismo. Pero algunos deberían ir al Metlac y aventar su celular en arrepentimiento. ¿De veras? Porque el arrepentimiento tiene que ver con hacer cosas. Oiga, hermano, pero usted nos ha enseñado, pero la palabra dice que no nos salvamos por obras. Ojo, aquí. Estas obras no son obras de salvación, son obras que demuestran arrepentimiento, nada más. Estas obras no te salvan.
Lo que te salva es la sangre de Cristo Jesús, y el apropiarte de la sangre de Cristo Jesús, su sacrificio, tiene que ver con fe y arrepentimiento. Fe en lo que Jesús hizo, lo que la palabra del Señor hizo, creer que el Señor lo hizo por nosotros. Y la otra parte es arrepentimiento. Y en el englobar el arrepentimiento está, hermano, la confesión, y están las acciones que acompañan esa confesión, que demuestran el arrepentimiento. No me salvan, ojo, no me salvan las obras. Lo que me salva, hermano, no lo salvaron a esos hombres el haber quemado los libros de brujería, no lo salvó esa acción, pero esa acción demostró su arrepentimiento, y ese verdadero arrepentimiento, junto con la fe en el Señor, ¡pum!, hermano, hizo que esos hombres de ese tiempo fueran poderosos en el Señor. Hermano, Jesucristo lo dijo: hay que perder para ganar. Y el arrepentimiento tiene que ver con algo que pierdes. Si no pierdes algo, hermano, en el arrepentimiento, no fue arrepentimiento. Bueno, la verdad, hermano, es que he estado robando en mi trabajo. No me diga. Sí le digo, hermano. Híjole, ¿qué tienes que hacer? Pídele perdón a Dios. Tienes que empezar con el Señor. Señor, perdóname, te he fallado, no te he honrado, nadie se ha dado cuenta, pero tú te das cuenta y te estoy ofendiendo. Segundo, ¿qué tiene que hacer, hermano? Buscar a alguien. Ay, pero ¿cómo le voy a decir a alguien, hermano? Qué pena, qué vergüenza. Por eso, hermano, el arrepentimiento funciona. Porque pasamos la vergüenza del año, del siglo, y se nos queda marcado. Y sobre todo ve con ese que te admira. Sería bueno. Ese que te admira y dice: wow, como es hermano, yo quisiera comer. Con él ve. Hermano, usted me admira. Sí, hermano, no hay otro como usted. No, tengo que decirle esto. Para que admire a Jesucristo, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Yo en mi trabajo estaba robando. Es una confesión, porque yo me arrepiento. Y segundo, ¿qué tiene que hacer? Hermano, es que si voy y le digo al patrón que le robé, me va a meter a la cárcel. No sé, yo no te estoy dando qué tengas que hacer, pero algo tienes que hacer. Tal vez pueda decir: patrón, yo vengo el sábado y el domingo a trabajar. No hay horas extras. Si no, horas extras. Yo me gusta mucho esto. Estás haciendo algo, hay que hacer en arrepentimiento, si no, no es arrepentimiento. Y eres un bueno para nada, y ya me chocaste, y ya me cansé, y por eso me dijo mi madre que no me casara contigo, bla, 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 bla. Y al rato, sí, la regué. Y ahí estaban los hijos todos viendo. Y entonces me enojo, me subo, y el Espíritu Santo me empieza a redarguir. Y empiezo a sentirme mal, y empieza la mujer a decir: Señor, perdóname, es una autoridad mi marido, lo deshonré, le grité, Padre, perdóname. Y hermana, si hace eso, usted alguna vez lo ha hecho, pídale perdón al Señor rapidito, porque eso es muy fuerte, sobre todo con la autoridad. Perdóname, Señor, pero no es suficiente. Ay, no me digas. Sí, le digo. Tendrá que buscar a alguien y confesarlo, porque sin confesión no hay arrepentimiento. Y no que no sea tu mamá, para que te diga: no, hijita, bien, y le hubieras dicho peor. No, pues esa no sirve. Una mujer espiritual. Y si esa mujer espiritual te dice: hermana, está usted mal, y te pone una regañiza, bien, parte del arrepentimiento. Y usted, si me va a dar regañiza, no se pase de tueste, porque luego a usted le va a tocar también. Pero no termina ahí, ¿no? ¿Qué tendría que hacer, hermano? Pues a ver, no soy mujer, pero pues a lo mejor traería yo a los hijos y diría: hijos, siéntense ahí en la sala. Esposo, párate aquí. Y el esposo otra vez me va a volver a... Hijos, quiero decirles delante de todos ustedes que yo ofendí a su padre el otro día, ustedes fueron testigos, y yo quiero decirte, esposo, te amo, eres mi autoridad, eres el hombre de mi vida. ¡Algo! No, pues entonces no es arrepentimiento.
Y va a volver a pasar una y otra y otra y otra todo el tiempo. Porque no hay arrepentimiento. Porque no se nos enseñó a hacer algo cuando nos arrepentimos. Hermanos, saben que no somos legalistas aquí, pero supongo ejemplos. Visto mal, visto muy escotada, visto muy corto, muy pegado la ropa, y en un momento dado mi mamá, mi papá, alguien o el Señor mismo me redargulló y me hizo ver que estoy en el fondo de mi... A ver, hermano, en el fondo, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Pudor y decencia. ¿Ok? Mujeres, la sensualidad es pecado. La sensualidad es pecado. El querer atraer la mirada de los hombres al cuerpo se llama sensualidad. Y la sensualidad es pecado. Entonces resulta que me doy cuenta, o se da cuenta más bien, que es sensual. Y eso es terrible. Y entonces tú crees que eres cristiana, no estoy dudando de que eres cristiana, pero te das cuenta que hay sensualidad. Y el Espíritu Santo te redarguye. Y entonces un día estás ahí en tu recama y dices, qué tremendo, Señor, te he fallado. Sí, te he fallado porque he expuesto mi cuerpo, lo he lucido, he querido robar las miradas de los hombres a mi cuerpo. Y eso es sensualidad, Señor, y eso es pecado. Y me arrepiento. Primero hablen con Dios. ¿Listo? ¿Ya? No. Sí, ya sé, tengo que hablar con alguien. Exacto. Tienes que ir con alguien y decir, hermana, quiero decirte que Dios me redargulló y me he dado cuenta que hay sensualidad en mi cuerpo, en mi vida, perdón, y trato de mostrar mi cuerpo. Yo me arrepiento, se lo quiero confesar. No voy a salir con usted, ay no exagerada, ni vistes mal, déjela, pues ella está sintiendo así. Qué bien, hija, qué bien, muchacha, qué bien, hermana, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre para la hermana X? X apretadita. No, ¿cómo? No, espérate, eso es dinero. Dice la hermana que tire su ropa. No, eso es fanatismo. No, es fanatismo. No. ¿O será? Que llegue y diga una idea. Señor, como esto ha sido para mí y yo me arrepiento, a lo mejor la tiro, la rompo, la quemo. ¿No quemaron los libros de brujería los brujos esos que se arrepintieron? No, mejor la pongo en un bazar para que alguien la compre. Es como cualquiera bien alcohólico y se convierte a Cristo y tiene, ya bodega tenía de alcohol. Y luego dice, pastor, ¿qué hago con todo eso? ¿Estás arrepentido? Si yo estoy arrepentidísimo de la vida que viví, no quiero volver a ver nada, pues tíralo. No, pero es mucha lana, mejor la vendo, ¿no? Para que se alcoholice otro. A ver, hermano, si no pierdes algo que te gustaba, no hay arrepentimiento. Y la Biblia le llama demostración de arrepentimiento por buenas obras. Demostración de arrepentimiento por buenas obras. Y repito, y con esto vamos a la parte final. ¿Me salvo por mis buenas obras? No. Nos salvamos por la fe en Jesucristo, por pura gracia de Dios. El hecho de que yo queme los libros de brujería, tire el alcohol, tire la ropa, aviente cosas que me tenían atado, eso no me va a salvar. Porque no me salvan mis obras, me salva la fe en Jesucristo. Pero la fe va acompañada de lo que se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene una parte que tiene que ver con obras que demuestran el arrepentimiento. Hermanos, si empezamos a enseñarnos a nosotros mismos a arrepentirnos verdaderamente y enseñamos a otros lo que es el arrepentimiento, tendremos cristianos más poderosos, más libres, más espirituales cada día. Por eso era importantísimo que habláramos este tema. Mire, Zaqueo es un ejemplo. Zaqueo en Lucas capítulo número, no lo busque para apresurarnos.
Capítulo 19, todos sabemos la historia de Zaqueo porque era un chaparrito que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó, él se subió a un árbol, lo vio desde ahí, Jesús lo vio y le dijo: bájate, Zaqueo, porque voy a tu casa y vamos a comer. Pero Zaqueo era un recaudador de impuestos, tranza, ladrón, corrupto, ¿sale? Cuando Jesús llega a su casa para comer y habla a Jesús de la salvación, de la fe, de todo lo que es, dice que Zaqueo, ¿sí?, se levanta en pie y dice: Señor, todo lo que yo he defraudado, todo lo que le he robado, yo les voy a regresar lo que les defraudé. Y voy a ayudar a los pobres. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Oh, la salvación ha llegado a esta casa, porque también ese es hijo de Abraham y se ha arrepentido. ¿Ve que el arrepentimiento no son lagrimitas de los mojis esos del celular? O sea, no es arrepentimiento eso. No es que te mande un moji ahí tu hijo con una lagrimita: perdón, papá, está bien, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento son acciones que hacemos en concordancia con algo que hemos recibido de parte de Dios. El hijo pródigo es otro ejemplo de arrepentimiento, y seguiremos en otra ocasión hablando más de arrepentimiento. Pero el hijo pródigo se dio cuenta que la había regado totalmente, que se había desencaminado de su padre, se había alejado, se había acabado todo el dinero que le habían dado, y él, volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, ¿me perdonas, porfis? ¿Y me dejas entrar otra vez a mi recámara? La regué. No, él dijo: no, llegaré y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y dame chamba de jornalero. Él iba determinado ¿a qué? A que ya no iba a ser el junior de la casa, sino iba a ser un jornalero. Él llegó diciendo: Padre, dámela de jornalero, pero eres mi hijo, dámela de jornalero. Porque el arrepentimiento tiene que ver con obras, cosas que hacemos. Y él regresó, él caminó de regreso hasta la casa de su padre, y ahí fue recibido por su padre. La reacción de su padre, la reacción amorosa y de gracia del padre, es asunto del padre, y ese es Dios en la figura. Pero el asunto, hermano, del corazón de arrepentimiento es el hijo pródigo, el hijo que regresa y hace algo. Por eso es necesario que, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, lo tienes que hacer con fe y arrepentimiento. Has pecado contra Dios, has ofendido a Dios, y tienes que arrepentirte de esa manera de vivir, buscando y saliendo hoy mismo y hacer algo totalmente diferente a lo que has venido haciendo como fruto del arrepentimiento. Y a todos los que ya somos creyentes, en nuestro perfeccionamiento, el Señor nos está llevando a arrepentirnos de muchas cosas. Y por eso estás estancada en lo mismo, y estamos estancados en lo mismo, porque no pasamos de ahí. ¿Por qué? Porque no queremos arrepentirnos. No, si yo le he pedido a mi esposo muchas veces que me perdone. Sí, le has pedido que te perdone, pero no te has arrepentido. No, yo le he dicho a mi papá que me perdone. Sí, pero no te has arrepentido. Es que yo le he dicho a mi esposa que me perdone. Sí, pero no te has arrepentido. Es que no le he dicho a nadie, pero yo le he dicho a Dios que me perdone. Sí, pero no te has arrepentido. Y seguirás estancado en el mismo lugar, y no es una maldición lo que estoy diciendo, es una verdad. Seguirás estancado ahí, hasta el día que te armes de valor, porque para arrepentirse hay que ser bien valientes. Es ponerse bien los cinturón en el caso de los hombres, y agarrarse bien la falda en el caso de las mujeres, ¿sí? Y decir: lo tengo que hacer. Tengo que hacer esto. Porque yo no quiero vivir sin arrepentimiento. Yo me quiero arrepentir. Y entonces yo voy, y hay que ser sabios con quién hacerlo, hermano. Hay que ser sabios con quién hacerlo. Tengo que hablar con alguien, confesar, y del Espíritu Santo me va a decir qué tengo que hacer en concordancia como frutos dignos de arrepentimiento. Y hermano, te aseguro por la palabra, no por mi palabra mía, sino por la palabra, que tu vida en Cristo, hermano, florecerá como nunca antes lo habías visto. Porque el Señor me puso claramente, hermano, nos puso hace unos días, que es el arrepentimiento el nudo que muchos tenemos, hermano, en nuestro crecimiento espiritual. Y cuando le hables a la gente de Cristo, háblales de arrepentimiento. Diles: tú has ofendido a Dios, tú le has fallado a Dios como todos le hemos fallado a Dios, y necesitas arrepentir. No, yo me arrepiento. A ver, ¿de qué te arrepientes? No, pues de esto y lo otro y aquello. ¿Y crees que has ofendido a Dios? Sí.
¿Y qué vas a hacer? No, pues ya a partir de ahora yo voy a quitar eso y eso. Eso es arrepentimiento, hermano. Y no digan, bueno, ¿aceptas a Cristo como Salvador? Sí. Señor, te damos gracias y mira y recíbelo, y Padre, en esta hora Él se entrega y al final, por cierto, se me está olvidando, y te arrepientes, sí, gracias. ¿Cómo? Y entrega a Jesucristo y entrégate y el Señor te perdona tus pecados. Sí, hermano, pero primero es el arrepentimiento. Y entonces terminamos de orar y decimos, tú eres hijo de Dios ya, ahora eres hija de Dios, el Señor está contigo. Y ya luego por mensaje, se me olvidó decirte que cuando tengas tiempo te arrepientas. Un detallito que se me fue. Por eso no funciona, hermano. Por eso la gente dice que entrega su vida a Jesucristo y sigue igual. Porque a ver, hermano, nunca evangelice a nadie haciéndolo víctima. Pobrecito, como sufres, el Señor misericordioso te da la salvación. Hermano, una víctima, ¿de qué se tiene que arrepentir? De nada, porque es víctima. Y ningún ser humano es víctima. Somos responsables delante de Dios de nuestras acciones. Y somos, hermano, por naturaleza, culpables delante de Dios. Y necesitamos el perdón de Dios. Y si tú ya lo tienes, disfrútalo. Pero si el Señor te marca algo, tienes que arrepentirte. Pero arrepiéntete de manera correcta, para que el Señor te libere y que avances a otras cosas. Hay mucho que confesar y hay mucho que quitar, y hay mucho que arrancar, y hay mucho que sacar, y hay mucho que hacer, hermano, en el arrepentimiento. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. En esta mañana agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da. Usted sabe que hace tiempo que no hago llamamientos y no voy a hacer un llamamiento hoy. ¿Por qué no hace llamamientos, hermano? Porque hay cosas que no se pueden hacer por llamamiento. Y un error es llamar al arrepentimiento con un llamamiento. Entonces, todo lo que dije lo echo para abajo. Si te digo, bueno, ¿cuántos quieren arrepentirse? Pasen acá y vamos a orar al Señor. Señor, nos arrepentimos. Todo lo que dije, perdimos el tiempo, ¿no? Y entonces digo, bueno, pidámosle perdón. No, perdónanos, Señor, oh Dios del universo. Padre, yo te pido que perdones a mis hermanos, al que está allá y al que está acá y al que está por allá. Perdona. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero perdónalo. Y entonces usted se va y dice, bueno, ya, hoy aprendimos del arrepentimiento y le pedimos perdón a Dios. ¿Lo confesaste? ¿Ya sabes qué acciones vas a tomar en concordancia a ese arrepentimiento? No. Entonces, hermano, no puedo llamar al arrepentimiento a nadie. Pasando al frente, no se arrepiente nadie. Orando a Dios, sí. Si hay sinceridad en tu corazón, le vas a decir, Señor, tú sabes que tenemos algunos pendientes, tú y yo, Señor. Sí hay pendientes. Cosas que están mal y sigo ahí, y sigo ahí, y sigo ahí. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, si tú nunca te has arrepentido de todos tus pecados, si tú nunca has experimentado la salvación del perdón de tus pecados, hazlo. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete, date cuenta de todo lo malo que has hecho delante de Dios. Ve y pídele perdón a Dios ahí en tu recámara, dobla tus rodillas y dile, Señor, soy un pecador que merezco el infierno. Y sí mereces el infierno, yo también merezco el infierno y todos los que estamos aquí merecemos el infierno. Pero por tu gracia maravillosa me has perdonado. Pero yo me quiero arrepentir. Y recuérdame, Señor, aquellas cosas que te han ofendido y yo voy a hacer todo lo contrario a eso en mi demostración de arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo y la salvación estará en tu vida de una manera poderosa. Amén. Y todos los que están aquí, hermanos, y yo caminamos con el Señor, necesitamos arrepentirnos todavía de cosas, de actitudes, cosas que no están bien y que necesitamos cambiarlas, hermano. ¿Cómo? Por arrepentimiento. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta mañana. Bendito sea el nombre de nuestro